Hola, a continuación vamos a empezar con el módulo titulado ¿Qué hacer cuando un enfermo no responde satisfactoriamente a un tratamiento antidepresivo? Como hemos comentado en módulos previos, por desgracia, aunque tengamos tratamientos muy eficaces tanto desde el punto de vista farmacológico como psicoterapéutico, hay algunos enfermos que no responden correctamente al tratamiento antidepresivo. Se estima que en aquellos pacientes que hacen un tratamiento antidepresivo correcto, a dosis y tiempo correctos, no más allá del 40% responden a un primer tratamiento y muchas veces a un segundo o tercera línea de tratamiento no pasamos del 60-70% de los enfermos. En torno a un 15 o un 20% de los enfermos, pese al tratamiento que hagamos, no vamos a conseguir que mejore la sintomatología depresiva, con lo cual esto es un problema de primera magnitud. Incluso algunos de los estudios como el NICE consideran que qué hacer cuando un enfermo no responde a un primer tratamiento antidepresivo es una de las priores en investigación, en docencia y en asistencia que tenemos en estos momentos. Habitualmente se considera que un enfermo es resistente al tratamiento o que no responde a un tratamiento antidepresivo cuando se ha hecho un tratamiento a tiempo correcto, durante un tiempo correcto y a dosis correctas, a dosis normalmente no las máximas que se permiten para el fármaco en concreto en que ese enfermo va a recibir en esos momentos. Una vez que el enfermo ha recibido un tratamiento antidepresivo a dosis correctos, no solemos estadiarlos. El estadio 1 es cuando ha fallado un primer tratamiento antidepresivo. El estadio 2 es cuando ha tenido varios grupos farmacológicos y no hemos encontrado, o psicoterapéuticos y no hemos encontrado tratamiento antidepresivo. Y el estadio 3, 4 y 5 son cuando los enfermos han probado tricíclicos, IMAOs, incluso electroconvulsoterapia y no han llegado a la respuesta terapéutica. Por desgracia, hay algunos enfermos que les ocurre esto, son pocos, pero son enfermos de los cuales muchas veces hay que hacer intervenciones en determinadas situaciones incluso agresivas. Habitualmente cuando valoramos un enfermo que no responde al tratamiento hay que seguir una serie de pasos claros. Uno es asegurarnos de que el diagnóstico es correcto. Cada vez que evaluamos un enfermo depresivo que no está funcionando como nosotros pensábamos que tendría que funcionar con el tratamiento, tendríamos que perder unos pocos minutos en reevaluar el diagnóstico, ver si ha pasado algo nuevo o bien si estamos ante un subtipo de depresión, por ejemplo una depresión atípica o una depresión bipolar que no va a responder como responden los fármacos antidepresivos las depresiones en la mayoría de los casos. Otra de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta es si hay comorbilidad. La comorbilidad empeora el diagnóstico, la capacidad diagnóstica y empeora el pronóstico de los enfermos depresivos. Si hay comorbilidad con enfermedades ansiosas, con uso o abuso de sustancias, que es tremendamente frecuente en nuestro medio, especialmente con el alcohol, si hay trastornos de personalidad de base o si hay enfermedades médicas que muchas veces van a tener que hacernos replantearnos cuáles son los objetivos. Está claro que en un enfermo joven o un enfermo mayor, pero que sin comorbilidades médicas, sin discapacidad, vamos a ir a buscar una respuesta mucho más contundente. Hay enfermos que por situaciones vitales, enfermedades crónicas, discapacitantes, va a ser mucho más difícil que ese enfermo deje de tener sintomatología depresiva por muy correcto que hagamos el tratamiento. También hay que descartar lo que llamamos el fenómeno de pseudoresistencia, que son aquellos enfermos que se les prescribe un fármaco pero no lo toman o si lo toman a una dosis infraterapéutica. Entonces nos tenemos que asegurar que el enfermo está recibiendo un tratamiento correcto. Este es el algoritmo diagnóstico y terapéutico que se propone en la Guía Catalana del Tratamiento de la Depresión. Como ustedes saben, el tratamiento de primera elección desde el punto de vista farmacológico, hay tratamiento de primera elección también psicoterapéutico, son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Una vez que el enfermo no hace una respuesta, cuando lo ha tomado durante un tiempo, 6 o 8 semanas, a dosis correcta, hay que valorar qué es lo que está pasando, hay que valorar si el diagnóstico es correcto, si se está tomando la medicación que se la está tomando y si la dosis que está tomando es la que nosotros habíamos previsto. En esta situación lo más práctico es hacer una valoración. El enfermo ha hecho una respuesta buena, sigue con el tratamiento, el tiempo de mantenimiento para prevención de recaídas. El enfermo no ha hecho una respuesta como nosotros esperábamos. La respuesta puede ser parcial o no haber una ausencia de respuesta. En el caso de ausencia de respuesta, lo que se recomienda es un cambio de fármaco, habitualmente un cambio de fármaco a un fármaco de otra familia. En los casos de que haya una respuesta parcial, lo que se recomienda es combinar ese fármaco inicial con otro fármaco que ayude a conseguir la remisión de los síntomas. Lógicamente, en todo momento, en aquellos enfermos que son candidatos y muchas veces cuando las posibilidades nos lo permiten, hay que implementar estrategias psicoterapéuticas. Y recordar aquí que la estrategia psicoterapéutica es un tratamiento de primera elección para la depresión que ha demostrado eficacia y que ha demostrado eficacia no solo
como primera elección, sino en tratamientos combinados y en aquellos enfermos que tienen una depresión resistente al tratamiento. En muchas ocasiones o en algunas ocasiones no es posible por nuestro centro de trabajo, sobre todo en centros de primaria, ofrecer una psicoterapia eficaz. No todas las psicoterapias son eficaces para la depresión, hay que asegurarse que la psicoterapia es la que está indicada en este paciente y en esas ocasiones pues se pueden recurrir a algún tipo de estrategia de psicoterapia de tipo online como Life5 o psicoterapia de baja intensidad que muchas veces pueden proporcionar profesionales que muchas veces no son psicólogos con formación para hacer estas psicoterapias con eficacia demostrada. Este es uno de los estudios que ha aparecido recientemente en el cual demuestra claramente que la psicoterapia añadida al tratamiento antidepresivo permite mejorar a aquellos enfermos que no responden inicialmente a un tratamiento antidepresivo. Señalando un poco algunas de las características de estas propuestas, la primera propuesta, como les he dicho, especialmente cuando los enfermos no responden al tratamiento antidepresivo, es la sustitución. No hay muchos estudios que avalen esta estrategia, aunque es la más lógica, la que menos coste tiene y probablemente la más saludable para el enfermo por problemas de riesgo, de efectos secundarios, etcétera, etcétera. Lo que se aconseja habitualmente es sustituir un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina por un fármaco que tenga un mecanismo de acción diferente, por ejemplo un fármaco dual o un fármaco que tenga un más efecto noradrenérgico. Es donde más datos y mejores datos hay, aunque también hay muchos autores que proponen cambiar un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina por otro inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. La siguiente combinación, la que se utiliza esencialmente en aquellos enfermos que tienen una respuesta parcial, es la combinación del tratamiento previo más otro antidepresivo, que habitualmente se utiliza un antidepresivo que tenga un mecanismo de acción diferente y a poder ser que haya una sinergia entre los dos mecanismos de acción. Las ventajas de la combinación están claras, se mantiene la mejoría inicial, lo cual muchas veces anima al enfermo porque ve que ha habido una progresión y que el tratamiento que ha hecho hasta ese momento no ha sido un tratamiento inútil, evita los síntomas de discontinuación, mejora la respuesta parcial. Lógicamente es especialmente indicado cuando hay sintomatología residual, muchas veces evita tener que subir mucho las dosis y es más rápido que la sustitución. Los contras de la combinación de los fármacos antidepresivos es más complejo, hay más problemas de interacciones, más efectos secundarios, hay un mayor coste y algo que es muy importante en la depresión y que sabemos perfectamente que es un problema de nuestros enfermos, dificulta el cumplimiento de los fármacos. Con la depresión, como otras enfermedades crónicas, el cumplimiento de los fármacos es un problema y tenemos que asegurar que facilitamos en toda nuestra medida el tratamiento que tiene que hacer el enfermo. Estas son algunas de las combinaciones que se proponen. Muchas de estas combinaciones probablemente las hace más el médico especialista y lo recomendable es que el médico de primaria haga aquellas en las que tiene experiencia, pero combinaciones que pueden ser más complicadas como las sales de litio o los antipsicóticos típicos, pues probablemente es mejor que el especialista de salud mental haga esa combinación en este tipo de pacientes. Una nota simplemente para recordar que en aquellos enfermos que no responden a antidepresivos y que tienen sintomatología depresiva grave, en ocasiones hay que utilizar una terapia, la terapia electroconvulsiva, que es tremendamente eficaz, que ha salvado muchas vidas a muchos enfermos depresivos y que se sigue haciendo con regularidad en las unidades de agudos de los hospitales generales, con todas las garantías, con anestesia, etcétera, etcétera, pero en ocasiones cuando hay un riesgo vital importante, una resistencia importante al tratamiento o una incapacidad, enfermos con melancolía, que no comen, que pierden peso, el tratamiento electroconvulsivo es incluso en ocasiones de primera elección. En resumen, de lo que hemos dicho previamente, más de un 40% de los enfermos no responden a un tratamiento antidepresivo eficaz. En estos casos es esencial optimizar el diagnóstico y asegurarse que el enfermo ha recibido un tratamiento correcto, a las dosis correctas y el tiempo correcto. Es esencial tener información y cooperación del paciente y de la familia, esencialmente para reevaluar el diagnóstico y ver cuáles son nuestras expectativas de mejoría de este enfermo. El objetivo terapéutico siempre tiene que ser la remisión, o sea, que el enfermo quede libre de síntomas. En ocasiones esto es muy difícil de conseguir. El problema en esta situación es saber de las múltiples estrategias que tenemos cuál es la más adecuada para el enfermo. Y otro problema muchas veces es que cuando los enfermos quedan con síntomas residual, los clínicos, los psiquiatras, los médicos de primaria, los psicólogos, decimos, bueno, ha mejorado mucho, queda sintomatología, pero ha mejorado mucho y bajamos la guardia. La realidad es que esos enfermos después tienen peor pronóstico, tienen muchísimas posibilidades de recaer y lo ideal sería que el enfermo quedara, siempre que pudiéramos, sin sintomatología residual.